Buenos días, mi nombre es Francisco Reigosa y voy a presentar aquí la comunicación titulada La lectura previa como metodología activa para desarrollar el aprendizaje autónomo en alumnos de primer curso del grado en Química, de la que soy autor junto con José Manuel Vila, Marco Rúa y María José Abad. Es un hecho bien conocido que una de las competencias que deben desarrollar los alumnos es la de aprender de forma autónoma o aprender a aprender. Pero también es cierto que resulta difícil, especialmente para los alumnos de primer curso, que vienen de bachillerato y no están muy acostumbrados a trabajar de manera autónoma. De manera que decidimos desarrollar una actividad con este objetivo, aplicada a los alumnos del primer curso en grado en Química, para desarrollar la competencia de trabajo autónomo y que consistía básicamente en realizar una lectura previa antes de asistir a la clase magistral relacionada con el contenido de dicha lectura y un test de autoevaluación. Pretendíamos tomar un camino intermedio entre el que marca la teoría constructivista, donde es el alumno el que desarrolla su propio conocimiento, y la instructivista, si queremos llamarla así, donde es el profesor el que tiene el papel predominante. Pensamos que una estructura mixta es lo más adecuada. Con esa lectura previa lo que queríamos es que le surgieran al alumno preguntas sobre lo que iban a aprender a continuación. Es decir, ¿qué es lo que no entiendo? ¿Cuáles son las preguntas adecuadas que tengo que contestar para llegar a comprender plenamente este tema? Y después, a través de la clase magistral, era cuando una vez que habían surgido estas preguntas, una vez que había surgido el interés, el profesor las respondía o le ayudaba a los alumnos a responderlas por sí mismo. Bien, la metodología consistía junto con en la plataforma de teleformación de la universidad, el Moodle, junto con el contenido del tema, se proponía a los alumnos unas lecturas previas de un texto, del texto más utilizado en clase. Tras dichas lecturas previas, el alumno tenía que realizar un test de autoevaluación que estaba disponible durante varios días antes de la clase magistral, donde se planteaban diversas preguntas que demostraban si el alumno había o no entendido el contenido de las lecturas previas. Desde el punto de vista de la metodología, se comenzaba con la publicación de las instrucciones en el campus virtual un tiempo antes de la clase magistral, donde se recomendaban las lecturas previas del libro de texto y la respuesta al correspondiente test de autoevaluación. En el caso de que el alumno fuera capaz de responder a todas las cuestiones, si no tenía dudas, ya estaba preparado para asistir a la clase magistral. En el caso de que tuviera dudas, que era lo más frecuente, se recomendaba volver a realizar las lecturas previas para ver si había resuelto esas dudas y entonces asistir a la clase magistral, o en el caso de que no fuera así, que apuntar esas dudas para asistir a la clase magistral ya con el interés creado y para resolverlo de manera adecuada a través de la interacción con el profesor. En la clase magistral presentábamos el tema, hacíamos hincapié en los puntos más complicados, ampliábamos en algunos casos la materia del libro, mostrábamos nuevas visiones acerca de lo que el alumno había visto en las lecturas previas. En cualquier caso, todo estaba planteado para sacar el máximo rendimiento a esas preguntas, a esas dudas que habíamos o esperábamos haber creado en los alumnos a través de las lecturas previas y de la realización de los correspondientes textos. Respecto de los resultados, lo que vimos en primer lugar era que en los primeros años que pusimos en marcha este tipo de metodología, la participación en las lecturas y test previos no era muy grande.
Así que decidimos darle un peso, aunque fuera simbólico, en la calificación final de la asignatura a fin de motivar a los alumnos. Y sí es cierto que con esto conseguimos una alta participación, que rondaba el 90% de los alumnos matriculados. Bien es cierto que la participación disminuía a lo largo del semestre conforme los alumnos iban viéndose sobrecargados por las tareas. A modo de evaluación tenemos aquí los resultados, entre 1 y 10 puntos, de los diferentes test previos, de los 10 test previos que realizaba, con las temáticas que se pueden ver en la transparencia. En general, los alumnos por lo menos conseguían 5 puntos en la práctica totalidad de los test previos. Si bien es cierto que aquellos que eran más novedosos o que suponían un añadido de dificultad con respecto a lo que habían estudiado en bachillerato, eran aquellos que evidentemente tenían peores calificaciones. Por ejemplo, la teoría del enlace de valencia, que en bachillerato se ve de una manera muy mecánica y que incluso durante los últimos años, en nuestra opinión, ha empeorado las competencias de los alumnos en este campo. Veíamos una nota bastante baja. Lo mismo sucedía con el enlace metálico, que es algo completamente o casi completamente nuevo, por lo menos el enfoque que nosotros le estábamos dando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general los resultados tampoco eran tan malos, cuando lo que nosotros queríamos era que surgieran dudas, no que consiguieran la máxima calificación. Además, también se sondeó la opinión de los alumnos. En una escala de 1 a 4 les pedimos que valoraran la utilidad de las diferentes actividades que se realizaban en la asignatura. Las lecturas y test previos, objeto de esta comunicación, las clases magistrales y las clases de problema. Y lo que observamos es que los alumnos preferían las actividades fuertemente dirigidas por el profesor, como las clases de tipo de clases de problemas o las clases magistrales. A los alumnos no les gusta demasiado, y esa ha sido la conclusión que hemos sacado. Aquello que les obliga a el propio aprendizaje, aquello que les obliga a trabajar de manera autónoma, lo cual tampoco es sorprendente. Es decir, es una competencia necesaria para los alumnos, una competencia que tienen que desarrollar de cara a su proyección futura, pero al mismo tiempo es una competencia que requiere de un gran esfuerzo. En términos, digamos, de rendimiento del esfuerzo de cara a conseguir las competencias específicas de la asignatura, el trabajo autónomo es probablemente menos eficaz, menos eficiente. Ahora bien, es la única manera de conseguir desarrollar esta competencia que tan útil les va a resultar a nuestros estudiantes en el futuro. Y por eso, a pesar de la opinión relativamente poco favorable de los alumnos, la seguimos aplicando en la actualidad. Muchas gracias.